Bueno, continuando con la parte 2 de este tema, de los métodos de la resolución de armaduras, lo que sigue a continuación es explicar la parte de isostático. ¿Qué quiere decir la parte de que una estructura sea isostática? Bueno, lo que vamos a tener nosotros a continuación será cómo verificar que una armadura es isostática. Entonces, para que nosotros podamos verificar si una armadura es isostática, la diferencia la hablaremos en un momento. La condición que se debe de cumplir es que el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones. Bueno, para poder cumplir esta igualdad, nosotros tenemos que saber que para que nosotros tengamos el número de incógnitas, es necesario establecer lo siguiente. El número de incógnitas se compone de número de barras más el número de reacciones. El número de ecuaciones se compone de el número de nodos multiplicado por un factor que es 2. Esto siempre se va a tener que usar, el 2. Al número de ecuaciones lo vamos a multiplicar siempre por 2. Entonces, si nosotros tenemos esta estructura de acá arriba y nosotros decimos, ok, lo que tenemos aquí es lo siguiente. En número de incógnitas vamos a contar el número de barras que tenemos. Número de barras va a ser igual a 1, 2, 3 barras. Para el número de reacciones vamos a tener 1, 2, 3 reacciones. Ok, dicho esto, lo que acontece es saber el número de ecuaciones que vamos a tener. En este caso, como lo mencionamos anteriormente, el número de ecuaciones se compone por el número de nodos. Si nosotros contamos los nodos que tenemos, vamos a tener que va a ser igual a 1, 2 y 3 nodos. Los nodos son las uniones en las que están las barras. Es decir, aquí tenemos una unión de dos barras, que sería la barra del segmento AB y la del segmento BC. Y finalmente tenemos otra barra que es la del segmento AC. Por lo consiguiente, tendremos 3 nodos. Y si nosotros lo multiplicamos por el factor que es 2, y previamente elaborando nuestras operaciones, nosotros nos damos cuenta que tenemos 3 barras más 3 reacciones, vamos a tener 6 incógnitas. Que esto va a ser igual a tener 6 ecuaciones. Entonces, nosotros nos damos cuenta
que esta relación sí se cumple con la anteriormente vista. Entonces podemos decir es una armadura isostática. Dicho esto, la siguiente parte que toca abarcar es cómo se representan estas barras, es decir, la repercusión que cada una de estas barras va a tener sobre la estructura. Si nosotros tenemos, por decir, una barra nosotros podemos decir que esta puede estar sometida a tensión y a compresión. ¿Qué quiere decir cuando una barra está sometida a tensión? Bueno, si nosotros tenemos una barra de longitud L, lo que vamos a tener es lo siguiente. Si nosotros sometemos una barra a tensión, ¿cómo es la representación de esta parte? Bueno, cuando esta barra está sometida a tensión, se va a comportar de la siguiente manera. Van a haber fuerzas, o debe haber una fuerza, ya sea en esta orientación, que esto lo que nos quiere decir es que la barra está siendo sometida a tensión, es decir, que hay fuerzas externas o propias de la misma barra que están jalando a las barras, las están tensionando. Y por lo regular podemos nosotros nombrarlas como fuerzas de T, que son fuerzas de tensión. Si nosotros vemos, ya lo veremos en una representación de un problema, vamos a representar las T's para las barras que estén a tensión, y para el caso contrario, que es compresión, pues precisamente va a ser todo lo contrario, que es que en las barras están sometidas fuerzas externas o propias que van a hacer que la barra se comprima, es decir, van a estar presentes las fuerzas de aplastamiento. Entonces, la representación es de este modo: fuerzas que están entrando, compresión; fuerzas que salen, tensión. Entonces aquí tenemos, vamos a representarlo con una letra C de compresión, y esta es la representación que vamos a tener que colocar al final, o al final de que se haya resuelto una armadura por cualquier método.